toque. Buenas noches, cavernícolas del ciclismo. Buenas Un noches a programa más todos. con el cavernícola Miguel. ¿Qué más que han dicho? Buenas noches. ¿Cómo va todo? Bueno, buenas noches. Bien, una semana ciclística más, ¿no? No vamos a ahondar mucho en el criterio en Dufé Liberé, pero pues ya comienza con 3 colombianos únicamente. Eh, por el Education First, Esteban Chávez. El chavito que va solamente por acompañar, obviamente ya pues no sabemos que él ya no está para ser el capo del equipo, ni siquiera está para ganar etapas, así que va a ser un gregario de lujo, lo llamaría yo. Por el lado de Líneos está pues Egan Bernal, que estamos a la espera de que recupere su forma, y Daniel Felipe Martínez, que ya en el 2020 ganó el Criterium Dauphiné Libéré, así que pues puede eh, pensar en el título o acompañar al que esté. De todas formas, a la espera de la montaña, en este momento, Christopher Laporte es el líder absoluto de la camiseta amarilla del Criterium Dauphiné Libéré. Bueno, pero contémosle, porque es que la gente dice, bueno, ¿y qué es esto del Criterion Dauphiné Libéré? Cuéntelo, ¿qué es? Es un abrebocas, cuente, esa es una El Criterium, bueno, de antes las se llamaba la competencias Dauphiné más Libéré. famosas, la Antes Dauphiné se Libéré, llamaba la sí. Dauphiné Libéré y era una competencia a la que le apuntaban mucho los ciclistas que iban preparativos al Tour de Francia. Era la competencia por excelencia. Ahora, por preparación, por táctica, ha cambiado un poco y entonces estamos a la espera del Tour de Suiza, que también es una de las competencias. Recientemente lo compraron unos franceses nuevos también, una compañía en este caso, y le cambiaron el nombre al Criterium Dauphiné Libéré, ¿no? Eh, es una carrera relativamente nueva, entonces por el cambio del nombre, por el nuevo patrocinador, uno de los primeros en ganar ese Criterium fue pues Daniel Felipe Martínez en el 2020, la época de la pandemia. Esa Dauphiné Libéré le apuntó mucho Lucho Herrera, ¿sabían? Le apuntó mucho también Fabio. Le apuntaban los colombianos a esa carrera y también fue bastante importante en su momento para nosotros. Siempre es preparativa al Tour de Francia. Normalmente la escogía uno de nuestros amigos del día de hoy, que se llama Lance Armstrong. La escogía como preparación para el Tour de Francia porque allí se hace mucha crono. Entonces ahí los ciclistas empiezan a perfilarse porque definitivamente en el ciclismo moderno, como del 2010 para acá, tal vez del 2000 incluso para acá, las cronos ganan títulos. Ya lo habíamos visto hace muchos años en los 80 con Bernardino y Jan Anquetil en un Giro, no, en un Tour de Francia, que la última etapa fue una crono y obviamente pues se perdió un Tour y se ganó un Tour por segundos. Bueno, hoy hay una expectativa, viene una de las grandes historias del ciclismo. Em, Se habla de esta historia como uno de esos quiebres importantes que existen en la vida. Particularmente para el ciclismo esto es muy importante porque genera un antes y un después de la época moderna del ciclismo. ¿Por qué? Porque el ciclismo en algún momento comenzó a tener una baja de credibilidad, producto de unas potenciales figuras que no destacaban y otras que generaban como muchísima expectativa, pero que al final no, tampoco eran como consolidadas. Y comenzó a generarse una gran sospecha por el tema de dopaje y el tema de ayudas químicas en el ciclismo. Todos sabemos que el ciclismo es muy fuerte, es muy duro. El ciclista se sube, de los 365 días del año, se sube casi 340 a la bicicleta. Está todo el tiempo, hasta en vacaciones, están montados en una bicicleta. Es una práctica demasiado dura. Entonces, eh, existió en el ciclismo algo que llamamos nosotros el control al dopaje más grande y se le llamó la Operación Puerto. La Operación Puerto fue algo que generó
una sorpresa para todo el ciclismo de la época porque sin avisar y atacando absolutamente a todo el mundo, se hizo una especie de allanamiento a los equipos de ciclismo en el cual se buscaba encontrar las pruebas para comenzar a generar sanciones y comenzar a limpiar el ciclismo por el tema del dopaje. Entonces, vamos a dejar aquí a Carlos, que es el experto en esto, quien maneja estos datos históricos con mayor precisión y quien en su sabiduría ciclística pues cuenta muy bien las historias. Yo intervendré cuando él me lo permita, pero vamos a escuchar a Carlos con la historia y la famosa historia de la Operación Puerto, el quiebre en el ciclismo del antes y el después. ¿Por qué es llamado un quiebre? La Arranque, profesor. Operación Puerto Miguel. Este es uno de los hechos definitivamente que más ha enlodado el ciclismo y que también ha dado prueba de que es un deporte demasiado exigente y que debería reevaluarse cierto tiempo de competición de los ciclistas, ¿no? Sin embargo, la conclusión final la voy a dar al principio, es que no pasó nada con la Operación Puerto, ¿saben? Pasó un escándalo desde el 2006, desde el 2005 incluso. Podríamos, incluso ustedes investigan y empiezan a fecharlo desde el 2002, incluso desde Sydney 2000, ¿sí? Hasta el 2016, incluso hoy día, todavía se siguen haciendo indagatorias, todavía incluso Contador, con un equipo de ciclismo, tiene que dar respuestas todavía a indagatorias frente a la Operación Puerto. La Operación Puerto comienza en el 2006 con unos análisis que se le hacen a Roberto Heras, campeón de la Vuelta del 2005. Se comprueba que Roberto Heras estaba dopado y era el segundo ciclista del equipo Liberty Seguros, equipo que fue también parte de la operación de Lance Armstrong. Pero son dos cosas distintas, ¿sí? Uno creería que Lance Armstrong estuvo implicado en la operación Puerto y no. Esa también es una gran mancha del ciclismo porque es el dopaje más violento que ha habido, más grande todavía. Es decir, Lance mientras Armstrong. ocurría la operación Puerto, también Lance Armstrong estaba dopándose de una forma estrepitosa. Quiero mostrarles un video para que vean que todavía el doping sigue siendo un problema actual y que este video que les voy a mostrar tiene que ver mucho con la operación Puerto. ¿Por qué? Porque han contratado al médico de la operación Puerto. Ahí les va el video. Escándalo por dopaje golpea con fuerza Nike, la marca deportiva más grande del mundo. Está en la mira ahora de la agencia antidopaje de Estados Unidos tras la suspensión de uno de sus entrenadores estrella. Se trata de Alberto Salazar, quien habría conducido experimentos hormonales con atletas de alto rendimiento, incluso sin su consentimiento. Ana María Silva nos cuenta los detalles de esta historia. El proyecto de Oregon es un nombre para un programa financiado por Nike. Tiene una meta en el desarrollo de los atletas americanos. Preparan a los deportistas para que compitan en carreras de alto rendimiento, que van desde los 5.000 metros planos. Su entrenador, una leyenda del atletismo. Preparar las carreras evidentemente tiene que ver con una dieta específica. Eso puede llamarse doping hasta cierto punto porque estamos buscando la mejor condición del cuerpo, que a eso es a lo que se van a referir con el doping. Realmente la palabra doping aparece en el deporte en 1889, acuñada al dopaje de los caballos de carreras. ¿Sí? Entonces ahí va a comenzar el primer momento del dopaje y luego va a venir, el dopaje siempre se va a ver metido en los deportes más fuertes. Primero van a ser los nadadores, los boxeadores y por último van a venir a los ciclistas. Pero esto del Nike tiene que ver también porque uno de los médicos de la operación Puerto trabajó en este proyecto.
Alberto Salazar. Yo gané la maratón de Nueva York 3 veces, 1988, 1992, el maratón de Boston en 1982. Como coach dirigió al 4 veces campeón olímpico Mo Farah y a otra de las joyas del Nike Oregon Project, la holandesa Sifan Hassan, campeona mundial de los 10.000 metros. Casos de éxito que hacen aún más grave la polémica. Salazar fue suspendido durante 4 años como entrenador por violar las reglas de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos. La medicalización de este programa, los experimentos con testosterona que se hicieron, experimentos con L-carnitina. El panel acordó con nuestra evidencia, ciertamente los atletas contarán con la presión que recibieron. La presión del entrenador para ver al Dr. Jeffrey Brown, asesor del programa de Nike, que habría adulterado exámenes médicos y experimentado con inyecciones de aminoácidos y dextrosa en dosis más altas de las permitidas. Los aminoácidos actualmente están siendo, bueno, los sacaron del ciclismo. En el fisiculturismo todavía se usan los aminoácidos para regular y para mejorar los músculos y pues para ganar masa muscular. En el ciclismo actualmente se prohibió una práctica muy actual que yo los había contado ya en un programa anterior, que es las cetonas, que las está usando el Jumbo Visma y las está usando el Ineos. Qué curioso que este año y el año pasado que empezaron a dejar de usar las cetonas, estos equipos han perdido el poder que tenían en la ruta, ¿saben? Me parece a mí, ¿no? De todas formas, se vuelve un ciclista un poco más competitivo. Pero este doping a nivel hormonal empieza en los 80, ¿sí? Aunque los primeros dopings son muy curiosos porque la gente se dopaba antes con brandy, por ejemplo, en el ciclismo, tomaban mucho brandy en los años 60, pues por las montañas, era muy frío, ¿sí? Entiéndanlo, que montar bicicleta es un ejercicio muy violento, ¿no? Si llueve y está neblando, pues usted tiene que montar bicicleta y terminar la etapa o si no lo descalifican si pisa la pista, ¿no? Entonces tomaban mucho brandy. También se tomaba mucha cocaína y mucha cafeína y, por ejemplo, en 1968 el Tour de Francia hizo las primeras tomas de doping para el Tour del 67. Hacen unas pruebas de doping y curiosamente ese mismo año Tom Simpson se muere de paro cardíaco en la montaña por un doping de ese tipo. Pero vamos a entrar entonces en materia de lo que fue realmente la Operación Puerto. Entonces estábamos hablando de Roberto Heras. Roberto Vera sale, pero fíjense lo que sucede aquí y hay muchos vacíos en la ley. Uno, doparse no es ilegal. ¿Listo? Entonces, usted puede tomar eritropoyetina, usted puede tomar suplementos vitamínicos, si los pueden llamar así, si los quieren llamar así, suplementos deportivos, ¿sí? Y son legales, muchos de ellos son muy legales. La Operación Puerto, por ejemplo, desarrolló primero que Roche Laboratorio, el producto Cera que ayuda a potencializar el oxígeno en los enfermos de cáncer. Es decir, que cuando Roche todavía estaba tratando de buscar una licencia, ya en el ciclismo se estaba usando ese tipo de dopaje para el cuerpo. ¿Qué se busca con el dopaje? La Operación Puerto es una operación descarada de sistema o de un dopaje sistemático programado, comenzando por el doctor Eufemiano Fuentes, quien fue el genio creador de esto. Hablemos un poco de Eufemiano. Él es un personaje oscuro en el ciclismo, que fue director de un equipo que ustedes van a conocer mucho y los que conocen el ciclismo fue director deportivo del Kelme. Uno de los mejores equipos Claro, españoles de ciclismo. españoles que Como actualmente... en su época, poder hablar, para los que no saben mucho, como hablar del Real Madrid del ciclismo. Total, y estamos hablando de un equipo español que contrataba Ok. lo mejor de lo mejor. Fabio Parra, el gran Fabito, corrió allá. Como Gregario, nunca le dieron la puerta. Pero esa era la calidad de gregarios que llevaban, pues, Fabio Parra, ¿no?
Santiago Botero corrió en ese Kelme, y desgraciadamente el nombre de Santiago Botero también aparece en el listado de la Operación Puerto, de los que no pudieron ser sancionados y de los Un que no, campeón del mundo. campeón del mundo crono. La verdad Ujú. es que en la Operación Puerto los nombres que hay son nombres muy, muy grandes. Jan Ulrich, Especialmente hay uno que yo sé que ya le va a decir, uno que es el campeón que a Miguel le encantaba, Jan Ulrich, uno de los primeros alemán. campeones del ciclismo moderno juvenil, ¿no? Eh, Todo el mundo esperaba que ese tipo despuntara y pues apareció también la Armstrong. Se cruzan los dopajes, se cruzan dos academias de dopaje, la Academia de Dopaje Norteamericana con un Lance Armstrong que se dopa y aparece en el 2016 hablando de que sí se dopó, y aparecen entonces los listados de la Operación Puerto, y qué curioso, todos son subcampeones o personas o ciclistas que lucharon contra Lance Armstrong. Es decir, que ese dopaje desde el 99 que empezó a doparse Lance Armstrong, destruye el ciclismo porque los demás tienen que buscar la forma de ganarle a ese monstruo. ¿Sí? Bueno, pero Caliche, espere, paremos un poquito. Me parece espectacular y muy interesante lo que está contando. Y quiero hacer una acotación a lo que usted cuenta de Lance Armstrong. Lance Armstrong era un ciclista norteamericano de esa escuela que usted nombra, esa escuela americana. El hombre fue diagnosticado con cáncer de testículos. Tuvo un tratamiento que pues lo disminuyó bastante. Todo el mundo lo dio por terminado en la carrera. Y el tipo regresa del tratamiento de cáncer. Una vaina desgastante, muy, muy desgastante para un cuerpo humano. Una vaina que le acaba a usted los huesos, que le acaba a usted absolutamente todo, porque acaba con todo lo bueno y lo malo. Los tratamientos de cáncer y las quimioterapias son bastante invasivas para un cuerpo humano. Y llega Lance Armstrong, sale de su tratamiento de cáncer y gana 5 tours, 7 tours, perdóneme, 7 tours de Francia, una vaina que físicamente lo podemos decir Seguidos, seguidos. prácticamente seguidos, prácticamente imposible. Entonces se vuelve ese norte para el ciclismo y es el rival a vencer por todos. Y se vuelve ese norte, todos quieren derrotar a ese monstruo llamado Lance Armstrong, se convierte en un ejemplo de superación por vencer al cáncer, regresar de un tratamiento tan fuerte y llegar y ganar 7 títulos del Tour de Francia, una vaina, pero monstruosa porque el Tour de Francia es ganar en la Copa Mundo de fútbol, prácticamente. Total, total. Entonces eso es todo lo que sueñan los ciclistas. A mi espalda, la imagen que tengo a mi espalda es la de un ciclista único en la historia del ciclismo colombiano que nunca pudo ganar el Tour de Francia. Y esa vaina era lo top que todos necesitan, todos contra Lance Armstrong. Y ahí es donde comienzan a mancharse carreras de grandes ciclistas, porque al querer vencer ese monstruo, caen en esa gran eh, falla del dopaje. Y ahí es donde sigue su historia. Miren los grandes nombres, como lo dice Miguel, de los que cayeron en la operación. Oscar Sevilla, que la hinchada colombiana lo conoce, él actualmente está aquí en el país, radicado hace años, fue subcampeón Muy de... amigo de Egan Bernal, ¿no? Oscar Y Sevilla, muy amigo de Egan Bernal. pues que cometan ese error porque él sí salió de España por la Operación Puerto, fue subcampeón de la Vuelta a España, y bueno, se esperaba mucho de él, ¿no? Realmente ha ganado medallas en Colombia, hay que decirlo. Todavía sigue siendo un ciclista altamente vigente, está en el Team Medellín, actualmente el equipo mejor posicionado según el ranking de la UCI de América Latina, ¿no? Entonces está bien por ese lado. De esta lista, mm, que la gente pueda reconocer es más el equipo, ¿no? El equipo de la Comunidad Valenciana fue investigado porque, ¿qué es lo que llama la atención? Ese equipo se quedó con la licencia del Kelme. Entonces, como que pasaron todo el proyecto del dopaje del Kelme y lo mantuvieron ahí escondido en la Comunidad Valenciana, en ese equipo, y pues todos los pelados salieron investigados.
de aquí que ustedes conocen del Liberty Seguros, que es el equipo más importante. El Liberty Seguros es el antiguo 11, equipo de Miguel Indurain con el que se ganaron 5 títulos. Bueno, pues ahí está el gran Alberto Contador, a quien le quitaron Tour y Giro. Está Ángel Vicioso, David Echavarría, Jesús Hernández, Joseba Beloki, que para mi parecer era uno de los mejores ciclistas antes de Albertico Contador, que hubiera podido derrocar a Lance Armstrong y que también en un Tour de Francia tuvo una gran fractura de cadera y no volvió a ser el mismo. Eso hay que decirlo. Y como dijo Miguel, muy bien atinado su comentario, el rival a vencer era Lance Armstrong y Lance Armstrong estaba súper dopado. Aquí está pues Luis León Sánchez, que todavía ustedes lo ven correr. Muchos de estos nombres todavía están. Pacho Mancebo, que ya se retiró. Aquí está Santiago Botero. El gran Pantani también cayó en la Operación Puerto, ganador de un Tour de Francia pasado por, le llamaron el Tour de la Vergüenza, ¿saben? A ese Tour de Francia, porque la mayoría salieron. Tyler Hamilton, que todavía sigue declarando. Tyler Hamilton fue uno de los grandes animadores de los Tours de Francia por parte de los Estados Unidos. Después de la Operación Puerto, ningún ciclista norteamericano volvió a sonar tanto como estos. Es curioso, el único fue Greg LeMond. Y Greg LeMond siempre le tuvo cierto resentimiento y siempre comentaba cosas muy feas sobre Lance Armstrong. Y pues todo el mundo le caía encima, porque ¿cómo va a hablar tanto del gran Lance que ha ganado 5, que ha ganado, y usted solo ha ganado 3? Es envidia. Y pues siempre lo dijeron así, y pues bueno, resulta que sí. Y pues y finalmente Igor González, que ese también es alguien que conocen la hinchada colombiana. ¿Qué pasaba con la Operación Puerto? Al final, ¿qué sucedió? Pues miren, ese doctor Fuentes trabajaba con el gobierno español en el Ministerio de Deportes ya en los años 80 y parece ser que para Barcelona 1992, que fue la mejor olimpiada que tuvo España, el doctor Fuentes era parte del departamento médico deportivo de esa delegación. ¿Qué pasa? Pues que se dopaba mucho la gente, se doparon los ciclistas, se doparon futbolistas, se dopó todo el mundo durante casi una década. Una década duró empañándose el ciclismo y por eso esto empaña a Nairo Quintana, que no se dopó, que no hizo nada ilegal, pero no van a permitir por nada del mundo que vuelva a suceder esto. Ahora vamos a entrar en materia médica porque la Operación Puerto realmente, más allá de allanamientos y más allá de arrestos, que hubo algunos arrestos, que hubo algunas sanciones a algunos ciclistas muy conocidos, les voy a nombrar algunos como Jan Ullrich, por supuesto, campeón del Tour de Francia, Iván Basso, campeón de Giro, el Bala, ya saben quién es el Bala, por ejemplo, Valverde, campeón de la Vuelta a España. Tenemos siempre celebraba así. También Miguel Scarponi. Cuando llegaba. Pero el gran monstruo, ¿no?, del ciclismo, Eddy Merckx, también tuvo un caso de dopaje, ¿no? No estoy disculpando a nadie, solo estoy diciendo que Laurent Fignon un día dijo, sigan creyendo que el Tour de Francia se gana tomando agüita. Vamos a ver entonces un video que me parece a mí muy bueno, muy bueno, porque nos dice cómo era el dopaje, pues, que hacían en esa época. La eritropoyetina, conocida popularmente como EPO, fue la base del sistema de dopaje supuestamente utilizado por Armstrong y sus compañeros de equipo, según recoge el documento que elaboró en 2012 la Agencia Antidopaje de Estados Unidos. La EPO es una hormona que controla la producción de glóbulos rojos en el cuerpo humano. Cuando te inyectas EPO adicional, lo que haces es mejorar la capacidad de tu sangre para transportar oxígeno, lo que mejora notablemente tu resistencia. Pero incrementar el porcentaje de glóbulos rojos por volumen de sangre también hace que la sangre sea más espesa y viscosa, lo que aumenta el riesgo de trombosis y accidente cerebrovascular. Número 2. Solución salina. La solución salina es simplemente agua salada esterilizada. Se utiliza para hidratar a pacientes en hospitales, entre otras cosas. Suero.
La USADA acusa a Armstrong de utilizar el suero para enmascarar el uso de EPO y otras técnicas de dopaje sanguíneo. El truco era inyectarse antes de las drogas grandes cantidades de suero para reducir temporalmente los niveles de hematocrito y no levantar sospechas. Número 3. Dopaje sanguíneo. Eso es El bueno. dopaje sanguíneo requiere la recolección de glóbulos rojos de un donante y a continuación la transfusión a un ciclista. Sin embargo, la evidencia de la agencia norteamericana sugiere que Armstrong y sus compañeros usaban transfusiones de su propia sangre almacenada y extraída a principios de la temporada. Número 4. Testosterona. Cuando hablamos de testosterona, lo primero que nos viene a la mente son imágenes de tíos macizos y musculosos con cuerpos de inspiración, y lo último que pensamos es en un ciclista flaquito. Sin embargo, los efectos de la testosterona en un deportista van más allá del plano estético. La testosterona y otros esteroides anabólicos aumentan la capacidad del músculo para sintetizar proteínas. Como consecuencia, las fibras musculares se agrandan y se reparan más rápido. Una ventaja tanto para los fisioculturistas como para los ciclistas, pues estos se recuperan antes entre etapa y etapa cuando usan estos esteroides. Según los documentos de la USADA, entre el círculo de Armstrong llamaban a la testosterona aceite, porque los miembros del equipo USPS la mezclaban con aceite de oliva para ocultarla y luego se la ponían debajo de la lengua después de cada etapa, a veces delante de todos. Número 5. Corticoesteroide. Los esteroides anabólicos como la testosterona son sustancias sintéticas relacionadas con las hormonas sexuales masculinas. Sin embargo, los corticosteroides son fármacos sintetizados a partir del cortisol, una hormona producida en la glándula suprarrenal. Los corticosteroides tienen la capacidad de reducir rápidamente la hinchazón y la inflamación, mejorando así la recuperación del atleta. Número 6. Hormona del crecimiento. Algunos estudios señalan que el HGH o hormona del crecimiento mejora la proporción de masa magra en el cuerpo, por lo tanto ayuda a los deportistas a reemplazar la grasa con músculo para equilibrar la grasa corporal. Otro beneficio señalado por la ciencia es que aumenta la masa muscular, aunque esto no signifique que aumente la fuerza necesariamente. Sin embargo, algunos científicos creen que unos músculos más grandes incrementan la capacidad de recuperación después de una carrera. Otro de los beneficios de la HGH es que mejora los tejidos conectivos entre los músculos, lo que reduce el riesgo de lesiones. Comparte este video. Excelente video. Y eso es la Operación Puerto, un dopaje muy violento. Últimamente ha hablado el director del US Postal diciendo que Vinokurov, ¿qué hace ahí? ¿No? Siendo director deportivo de un equipo World Tour, cuando Vinokurov cambió su sangre con la hermana. La hermana pues también hace ciclismo, pues no a alta competencia, pero obviamente mantiene unos glóbulos oxigenados, entonces cambiaron la sangre por la de ella en una etapa y pues obviamente se notó, de un día para otro ganó una etapa. En una se fundió y en la otra lo ganó. En la Operación Puerto, al final, todos volvieron a correr, ustedes lo han visto. Contador volvió a ser ganador de un Tour de Francia. Iván Basso pues patrocinó un equipo, actualmente Contador pues tiene su propio equipo. Yo sé que la hinchada colombiana pues lo aprecia mucho, Valverde todavía sigue corriendo y al final no pasó gran cosa. Alemania y la UCI acusan a España de haber malogrado el caso porque fue en España donde se inició realmente en el 2006, ¿no? En febrero. Y pasa a todo el año a toda Europa. En Francia lo que hace Proudhon es todo el que aparezca en la lista de la Operación Puerto no puede participar en el Tour de Francia. Ese Tour de Francia lo gana Carlitos Sastre porque pues no había gran ganadores ahí, no habían grandes capos, todo el mundo estaba vetado, hasta incluso un ciclista que se llamaba el Pollo Rasmussen, que no aparece en la lista, pero también está por ahí. Entonces, eso fue la Operación Puerto, a grosso modo, como para entenderla. Bueno, hay una cosa que yo quería decir del tema. Lastimosamente, esa es una mancha que lleva el ciclismo, pero también tenemos que entender algo y es que el sacrificio y las metas tan duras que tienen que correr, que tienen que fijarse los ciclistas, pues han llevado a evitar el fracaso y buscan este tipo de ayudas.
Lo de Armstrong termina siendo vergonzoso porque con Armstrong se pierde una generación de ciclistas excelentes. Inclusive hay una historia por ahí medio Que novelesca, después las contaremos. medio novelesca, esa después la vamos a contar. Las vamos a Antes, por contar. ejemplo, antes, por ejemplo, se corría y la gente en las tiendas, te estoy hablando de los 50, 60, la gente salía, em, los corredores iban por esas carreteras y la gente salía y les daba agua, les daban cerveza, les daban vino, y ellos en medio de su competencia y corriendo, cansados, con mucha sed, recibían, eso era lo que tomaban. Claro, eso les hacía más daño que lo que de verdad les ayudaba, porque finalmente no podían reponer la deshidratación, la falta de sales y minerales en el cuerpo, no se reponían con eso, pero era un ciclismo más que más como más de calle, más de barrio, una vaina en la cual se disfrutaba muchísimo más. Además, pues también tenían unas bicicletas mucho más pesadas, más duras, sin tanta tecnología y eso pues era diferente, eran otras épocas. Claro, con el tiempo eso fue modificándose. Hemos hablado, por ejemplo, de este tipo de dopaje, el que usted comentó y el que vimos en el video, un poco más químico, más, más de científicos, más médico, pero también hay dopaje de tipo mecánico en el cual a las bicicletas se les modifica, se les ponen unos pequeños motores. Antes de las grandes competencias, los jueces y todas las autoridades del ciclismo hacen una revisión y ponen unos sellos y certifican las bicicletas y toda la mecánica que se utiliza durante las competencias. Bicicleta o equipos que no estén sellados o que no tengan el certificado de los jueces y demás no pueden ser usados durante las competencias. Pero bueno, eso es un gran armado que se hace ahí. Se dice también que esa operación Puerto a quien más daño le hizo fue al ciclismo español, porque ellos fueron los más perjudicados ¿qué? En esa operación. De hecho, después de eso, el ciclismo español no ha levantado como esperan. Han salido dos figuras, Alejandro Valverde, que estuvo involucrado ahí, pero por ejemplo, se habló de muchos otros que pudieron haber llegado y no han salido. Entonces creo que los más perjudicados con esa operación fuerte fueron los españoles, pero curiosamente, Carlos, los que tuvieron una nueva figuración a nivel mundial después de la Operación Puerto fueron los ciclistas colombianos. Los ciclistas colombianos en el ciclismo, me voy a pegar de una frase suya, porque esta frase es suya, esto lo hemos hablado antes cuando hemos tenido las tertulias de ciclismo. El ciclista colombiano es como hablar de la selección Brasil o la selección Argentina en el fútbol. Esos somos los ciclistas colombianos en el ámbito internacional del ciclismo. Somos esos tipos que los ven con un talento inmenso, pero todavía nos menosprecian mucho porque nos ven como esos negritos chiquitos que no tienen así como gran potencia, no tienen una masa muscular eh, grande, ¿no? Pero espectaculares en la montaña, que es donde hay el show de la Totalmente. montaña, el show de la montaña. Yo viendo lo de Vinicius, por ejemplo, que hacen una locura con el racismo y evidentemente que sí pasa, ¿no? Ahora, yo nunca he visto que un ciclista provoque a la hinchada, pero los ciclistas en general sí, sobre todo los ciclistas hispanoamericanos, se han quejado mucho del racismo en el ciclismo, pero no pasa lo Sí, que pasa con Vinicius, por ejemplo, que el chao y que grito pero provoco. ¿Sí me entiende? No, el ciclista es una persona más bien, y si ustedes lo notan, en el ciclismo hay una gran segregación de la raza negra. No hay muchos ciclistas que ustedes digan, hay un equipo que tiene 8 ciclistas de raza negra. No lo hay. Carlos, y que físicamente son muy potentes, porque Pues la raza negra tiene son campeones de las, de atletismo, de las maratones más importantes del mundo. Eso quiere decir que lo que tienen es talento para mantenerse en una bicicleta. Y pero hasta no hay ahora, muchos ciclistas negros exacto, en el ámbito, y no se exacto. conocen tampoco en la historia campeones de Ahorita, ciclismo negros ahorita hay que, un muy buen sprinter, ¿no? Y está ahí en un equipo esperando licencia Pro Tour, pero más allá de eso, creo que es del Israel, Girmay.
muy bueno en los embalajes, es un gran campeón, se le ve que tiene talla, pero realmente no, ustedes no los van a ver. Nairo Quintana se quejaba mucho de eso, lo mismo Richard Carapaz, y curiosamente son los que son más acholaditos si lo quieren ver. Ese es un tema que Sí, deberíamos tratar después en otro tema, en otro programa, en sí. otro programa, el racismo en el ciclismo. Pero aún con todo eso, lo que dice Miguel es cierto, el ciclista colombiano sigue siendo relevante. Aún en la Operación Puerto había un ciclista colombiano, un campeón. Hasta para eso estábamos ahí. Desgraciadamente, Colombia es uno de los países donde más se genera doping en el ciclismo. Por si no lo saben, Pero el Manzana Postobón, contemos la historia, el Manzana es, Postobón fue un equipo ya iba que para allá. sufrió. Eso acabó Ujú. el equipo Manzana Postobón. Eso ha acabado gran forma de patrocinio del lidere de cuando teníamos el Team Colombia. Han pasado muchas cosas, ¿no? Son muchas situaciones, no solamente el doping, sino que pues se dopan y no se ven los resultados. Entonces, Ese es el tema, porque es que ir a Europa para los colombianos es complejo por la adaptación. Eso lo dijo inclusive en algún momento Rigoberto Urán. A él se lo llevan muy niño a Europa a competir. Mire, hay un ciclista colombiano que es ejemplo de eso, que fue niño, un ganador de la Copa, de un ganador de la Vuelta a Colombia, Rafael Antonio Niño. es que hay dos niños, está Libardo Niño y está Rafael Antonio. No, Rafael Antonio, un ciclista que se lo llevaron muy pelado a Europa. Ese tipo iba a ser el top. Nunca se adaptó, porque es que se van a ese frío, a esa soledad, a esa forma de comer y no se adaptan, no se No, adaptan. Hoy y en que en ese día, tiempo el ciclista colombiano era más folclórico, lo que usted dice, o mm, sea, todavía en la época de Lucho Herrera comíamos panela, Rigoberto Urán todavía dice que él come panela, ¿sí me entiende? Todavía nosotros tenemos ciertas chorizo, costumbres. acuérdese el cuento del chorizo con Sí. Rigo. Bueno, Mire, en este Giro hubo una imagen muy bonita, no la mostramos, de uno de los ciclistas repartiendo unos pinchos, ¿no? yo lo vi. Oiga, Carlos, ¿cómo es que se llama este ciclista santanderiano? Él es de Bucaramanga, de Florida Blanca, Víctor Hugo Peña. comentarista ahorita de Víctor Hugo Peña. Él contaba en una de sus transmisiones ya ahorita como comentarista, que el problema para el ciclista colombiano eran el final de las grandes. Y él lo explicaba así. Se acaba el Giro de Italia y le daban unos días libres para que fueran, y pedían días libres para ir a su país. Y ellos se venían a comer, a tragar, a descuidar su parte física. Regresaban a Europa para competir las grandes y usted los veía que no se destacaban en la primera semana. La primera semana les daba durísimo y perdían todo el tiempo del mundo. Cuando ya venía en la segunda etapa comenzaban a coger forma y a tomar protagonismo. Y en la tercera explotaban, eran buenísimos, pero no les alcanzaba porque la primera semana la habían perdido y habían derrochado todo el tiempo porque físicamente llegaban muy mal a competir. Entonces, no les ayudó para ganar grandes carreras a ellos. Víctor Hugo, él cuenta y dice, sí, lamentablemente no éramos juiciosos. Yo tengo que hablar por mí, pero yo no puedo hablar por los demás, pero yo sé que a todos nos pasaba lo mismo y era que no nos cuidábamos físicamente con la alimentación y llegábamos a recuperar físico durante la competencia. Eso es un error. Y eso les costaba y eso terminó Víctor Hugo cobrando y Peña. por eso no ganaban nada. Víctor Hugo Peña, cuando se acabó él corría con Lance Armstrong. Él corría con Lance Armstrong. Él corría en el FONAC de Tyler Hamilton, del gringo que yo les digo que ahí también corría Santiago Botero cuando la Operación Puerto. Yo no estoy sugiriendo nada, lo único que sí me dio risa es que a todo el mundo le preguntaron y todo el mundo sí, Lance Armstrong y todo el mundo le dio dedo al man. El único, el colombiano, le preguntaron y él dijo, yo nunca vi nada, solo ve que el man entrenaba y entrenaba y entrenaba. Yo me iba a dormir y él se quedaba entrenando, no sé más. Que si Víctor Hugo Peña se dopó, no creo, porque Víctor Hugo Peña no tuvo los grandes resultados, pero sí era un buen ciclista. Sabe que él fue medalla de bronce en unos mundiales de ciclismo en crono. De hecho, curiosamente, el mismo año que Santiago Otero quedó campeón. El tercero Sí. fue Víctor Hugo Peña, que casi nunca nadie habla de eso, ¿no? No, sí, pero fue una época en la cual que nosotros llegamos al gran Lucho Herrera
Y después hubo una temporada larguísima en la que no Pues tuvimos claro, los años destacados, 90 nos fue muy mal, pero muy mal, dése cuenta hasta que, Santiago Botero, ¿no? Que el gran pero los años triunfo del 90 fue. sí fue el racismo violento que hubo. Tampoco había, bueno, fue una época muy dura. Teníamos Herniancito Buenahora, por supuesto, estaba Miguelito Ardila, por ahí estaba eh, Iván El que Parra. casi se mata, el que casi se mata. Bueno, ese ya fue más modernito. En los 90 que estaba Iván Parra. Habían unos ciclistas, sí, estaba Libardo Niño, que estaba allá, muchacho que aprendió a bajar como los italianos. Vea. Sí, sí. Como una bala. Sí, ese sí era el primer ciclista colombiano que vieron bajar aquí. Uy, pero como los italianos. Pero no hubo así gran cosa, ¿no? No hubo a los No. grandes ciclistas que Y tuvimos nosotros. paradójicamente aparece un morenito este que tengo aquí a mi espalda, el gran Nairo Quintana, que lo llevan como promesa joven y de gregario al Movistar y termina explotando y siendo la figura que hoy Sí, día no, todo el mundo no. admira. La carrera de Nairo es una carrera muy extraña porque no es un gran campeón de joven, ¿saben? Sin embargo, el Movistar le ve todo el talento en la montaña, evidentemente es un monstruo. Eh, Me parece a mí que Nairo ganó todo lo que podía ganar un ciclista. Yo no me imagino a ningún otro ciclista colombiano haciendo lo mismo. Esperemos que lo veamos, pero va a ser muy difícil. Yo no sé por qué hay detractores de Nairo. Los detractores de Nairo son personas que nunca han visto ciclismo. No saben lo Sí. difícil que es hacer lo poco o mucho que ha hecho él. A mí me Y, parece que ha y, hecho demasiado, y quiere demasiado, que le diga a Carlos, y quiere que le diga, ha hecho demasiado, y sin y así la equipo. gente no lo crea, así la gente no lo crea, pero con la figura de Nairo. Porque Nairo no es un tipo físicamente atractivo, Ah, no es un es Fernando bajito, Gaviria, por exacto, ejemplo. es bajito, negrito, flaquito, sus rasgos boyacenses y de campesino muy fuertes, muy marcados, pero con un talento, un corazón más grande que este país, porque lo de Nairo es impresionante. Yo soy hincha de Nairo y soy un agradecido. A mí me sorprendió hace muy poco una entrevista que le hicieron a James Rodríguez donde le daban dizque las gracias. James Rodríguez tiene que darle las gracias a la gente que todavía lo vende, hermano, porque después del Mundial de Fútbol que él tuvo en Brasil, de ahí para acá no hizo nada. Y Nairo, sin esas rembombantes luces a su alrededor, ha sido un campeón y para Mire, mí el campeón de los campeones más grandes del deporte colombiano, o sea, de esos superhéroes deportistas colombianos únicos. Y yo, hincha de Nairo, sufrí muchísimo cada vez que nos tocaba pelear esos Tours de Francia que no se terminaron dando, pero se me hinchó el corazón cuando lo vi ganar la Vuelta a España, el Giro de Italia y ser tan destacado a nivel mundial como el gran ciclista que ha sido. Me duele lo que le está pasando y la segregación que ha tenido en Europa, cómo él se enfrentó a una máquina tan grande como es la UCI y cómo lo han venido aislando del ciclismo profesional y el ciclismo importante de Europa. Lástima, pero un campeón único, excelente como casi todos nuestros ciclistas. sí, no. Y fíjense que con la Operación Puerto es muy raro el campeón que no sale expuesto, ¿no? Sí, Chris sí, Froome salió también con dudas de doping mecánico. pero Eh, eso le iba a decir, pero este señor ha tenido dos sospechas de doping, una mecánica porque parecía que usaba motores en las llantas traseras y otra que es el doping, ahí en el video que se mostró, el doping sanguíneo en el cual como que le oxigenaban la sangre después de cada carrera. y Él duraba 10, 15 minutos encerrado en el tráiler a la llegada y de, salía como si nada. de hecho, hay periodistas que están dándole mucho palo a Pogačar hoy día, ¿sabe? Sí, uy, pero es que esos dos, lo que Entonces, es Pogachar y lo que es este que usted tiene ahí atrás, el actual Roglic. a Roglic, uy, esos dos son unas máquinas. Yo, la verdad, creo que son como máquinas. Yo no les veo otra Ahora, yo lo explicación que creo a es que ese ahora rendimiento que tienen. sí se ha dado algo que yo llamaría ahora es el doping físico y es llevar al máximo al deportista desde muy joven. A mí me parece que en el futuro no vamos a tener muchos deportistas de 35 años.
porque van a quemarse muy pronto, porque los están mandando muy duro. Vamos a ver cuánto dura Evenepoel Pogačar dándole a ese punto de pedal, ¿no? Porque uno diría, no, pues tienen toda la carrera por delante, pero el cuerpo humano tiene un límite, ¿no? Y me parece que nos están llevando a ese límite con esos super entrenamientos, las super dietas, suplementos vitamínicos que cada vez son más riesgosos, que no se saben. No les mostré la parte donde les había investigado qué es lo que sucede cuando usted se dopa. Pueden ocurrirles demasiadas cosas cuando usted sea viejo. No hoy, no mañana, sino pueden dañarse el hígado, muchos pueden terminar en diálisis, ¿sabe? Entonces hay demasiados riesgos por el doping. Pero bueno, para ir cerrando, tampoco vamos a negar que el doping es algo que ha estado en la sociedad igual que el alcohol, ¿listo? Ya se dopaban los deportistas de los olímpicos en la antigua Grecia, se dopaban ya con estricnina, para que ustedes lo sepan, el derivado del acetaminofén, pues, de lo que va a ser la aspirina en el futuro. Ya se dopaban los indígenas precolombinos con Masticando coca. masticando coca, yagé, bueno, hay un montón de situaciones que ustedes ya conocen. Los vikingos también se dopaban con algo que era parecido a una mezcla entre miel y un hongo, ¿no? Y quedaban todos locos y a matar a gente, ¿no? También se conocía también el opio en las regiones de Asia. Estamos hablando todo esto en la época de Egipto, del antiguo en China, de los vikingos, de los celtas que consumían marihuana. Entonces, ya se había dopado, ya había un dopaje técnico, ya había un dopaje hace mucho tiempo. Creo que más bien lo que ha sucedido es que ahora llega un punto donde se le dice al deporte, vamos hasta aquí, esto está permitido, no es que no todos los químicos estén prohibidos, hay químicos que están permitidos, no están permitidos, por ejemplo, los antigripales, no está permitido tomar eh, Gatorade, todo esto para los ciclistas, ¿no? No está permitido tomar aspirinas, no está permitido tomar Alka-Seltzer, no está permitido tomar ibuprofeno, no está permitido tomar antidepresivos, no está permitido tomar clenbuterol. Hay una cantidad de cosas que no están permitidas y que muchas comidas las tienen. ¿A qué me refiero? El clenbuterol es la duda técnica que tienen con la carne que comió Alberto Contador. ¿Por qué sancionaron a Alberto Contador? Porque los demás del equipo comieron en el mismo restaurante, pero el que salió dopado fue Contador. El dopaje pues ha existido, existirá, buscarán formas de hacerlo, pero cada vez está destruyendo más equipos y más carreras. Fíjense que hoy Como la día, de Tondo Molano, por ejemplo. Un fíjense, campeón del Giro que termina desapareciendo del círculo del ciclismo, Tondo Molano. no, y Un ciclistas que tipo que usted vea que terminó. desaparecen, que no vuelven a aparecer, porque lo pillaron dopándose y lo mejor que hacen los equipos es separarlo. Como pasó en el Tour que estaba corriendo este ciclista que a usted le parece maravilloso y que comienza el ascenso del ciclismo colombiano en esta última ola de grandes campeones, Juan Mauricio Soler. Ese que iba primero, él se llama, le decían el Pollo Rasmussen, y a él le pillan en el pasaporte biológico que él dijo que estaba en vacaciones en Mónaco, pero mentiras, el man estaba en España. Y entonces eso es mentira, le hicieron pruebas, le comprobaron, y antes de que le hicieran las pruebas antidoping, el equipo prefirió bajarlo de la bicicleta y retirarlo de la caja y lo sancionó el equipo. Entonces, pues no lo investigaron y pues definitivamente el ciclista pues ya era un ciclista veterano, no pudo más. Y en ese caso, pues Juan Mauricio Soler ocupó la casilla número 10 en ese Giro, en ese Tour y ganó la camisa de montaña ganando una etapa. Y Mauricio eso, Soler, mire, excelentes historias las que se tejieron hoy a través de la Operación Puerto. Muchas gracias, Carlos. Gracias por su sabiduría. Muy buena, muy buena, muy buena historia, muy buen relato. la próxima Vamos a seguir haciendo estos les programas con contamos otras la de Lance historias. Armstrong. La de Lance Armstrong es Mm, bonita porque quema muchos ciclistas, ¿no? Vamos, ahí hablamos específicamente de los ciclistas, porque ya les digo, la Operación Puerto en el 2016
le devuelven el título del 2005 a Roberto Heras de la Vuelta a España. Santiago Botero no salió sancionado ninguno. Ustedes los ven ahí, pues todos tienen sus equipos, todos están ahí bien. ¿Por qué Lance Armstrong fue sancionado? Porque él no era de la Operación Puerto, no investigaba la Operación Puerto, y acusan a España de autoproteger a sus ciclistas. Lo que dijo Miguel, claro que sí, eso le hizo daño al ciclismo español, pero no el verdadero daño que le hubiera podido hacer si hubieran hecho las sanciones correctas, si se hubiera hecho toda la investigación bien, porque dicen que la Guardia Española negó muchas pruebas a la UCI y al CAS para que no investigaran a muchos más ciclistas, ¿no? Los vamos a... Más de 100 bolsas de sangre recogieron en esa operación Puerto y Más de de eso 100 tendría bolsas. que haber salido mucho más. Claro, los voy a Y no dejar. salió todo, pero bueno. Los vamos a dejar con este video cortitito de cómo fue. Vamos a terminar con una noticia muy reciente. El Tribunal de Arbitraje del Deporte, el TAS, que es una especie de Tribunal Supremo del Deporte Mundial, acaba de confirmar la sanción a Alejandro Valverde por su presunta vinculación con la Operación Puerto y el dopaje. Esa sanción afecta solo en principio a pruebas que se disputen en Italia, aunque la Unión Ciclista Internacional ha anunciado ya su intención de hacer extensiva esta sanción a todas las carreras que se disputen en el mundo. Así pues, en las próximas horas hay que estar muy pendientes de esta noticia. Valverde puede ser sancionado hasta el año 2011 para no competir en ninguna carrera ciclista. Y así fue sancionado en el 2009 hasta el 2011 por 2 años. Desgraciadamente lo sancionaron en sus 2 mejores años porque pues en ese tiempo era que había ganado la Vuelta a España. Nunca pudo ganar el Tour de Francia, que fue cuando, después de esos 2 años de sanción, consigue él mismo en sus propias palabras, lo dijo: acabo de conseguir el mejor gregario del mundo, vamos a ser campeones. Terminó siendo gregario el de Nairo Quintana, un don nadie que apareció en el ciclismo y que bueno, le ha dado la vuelta al mundo. De todas formas, se enfrentó a los grandes y perdió, pero era de ahí. Yo creo que estuvo mal aconsejado, como dice Víctor Hugo Peña. Es un tema que hablaremos en otro podcast y tendremos claro para que hablaremos de eso. Gracias por el día de hoy a todos los cavernícolas del ciclismo. No olviden suscribirse al canal y darle like.